Bueno, hermanos, al parecer la cosa con Bastoni es bastante seria. Esta información que se lleva especulando unos días, desde hace meses, ¿no? Pero se ha intensificado en los últimos días / semanas. Creo que muchos creíamos que podía llegar a ser humo o que a lo mejor no era tan fidedigna, pero al parecer esto es muy, muy en serio y ya empiezan a confirmarse todo este tipo de narrativas y más cuando ya se meten figuras tan importantes como lo puede ser Fabrizio Moretto, que tienen información privilegiada del mercado de fichajes y más del mercado italiano. Pues de hecho creo que Fabrizio es de Milán y yo creo que todavía vive ahí, o por lo menos eso hice su cuenta de Twitter y me aventé su podcast con, ¿quién fue? Iker Casillas, ¿no? En donde decía que ahí empezó en las calles de Italia, que porque ahí había muchos directivos y cuenta una historia. Entonces evidentemente Fabrizio tiene información totalmente cercana al entorno italiano. Él es italiano, reside en Milán, entonces cuando él habla de este tipo de jugadores, o hay de dos muy claras: o es un fichaje totalmente encarrilado o hay algún tipo de interés económico de por medio, ¿no? Porque ya se le descubrió ahí que hace promoción y esto, lo cual creo que era evidente. Creo que no tenías que ser un científico de la NASA para darte cuenta de eso. Pero en este caso yo creo que es muy, muy cierta la información, porque no solo ha sido Fabrizio Moretto, sino también han salido otros periodistas italianos. De hecho, ahorita estaba escuchando en Gigantes que estaban hablando con un periodista italiano en donde decía que hay que considerar esta información bastante seria, porque es impresionante, ¿no? Que a pesar de que el Inter se esté jugando todo en este cierre de temporada, ya que no tiene opciones a la Champions porque quedó eliminado, se esté jugando el Scudetto frente al Milan, que Italia se esté jugando el repechaje, creo que hoy juegan contra Bosnia para ver si pueden ir finalmente al Mundial, y aún así se está hablando tanto de Bastoni, es porque sí hay contacto, sí ha habido negociaciones y ya se está empezando a mover bastante el escenario de Alessandro. Entonces creo que es importante tener todas estas perspectivas y todos estos enfoques en cuenta al momento de analizar la información, porque es un movimiento que podría cambiar muchísimo la plantilla y además condicionar nuestro mercado de fichajes, lo cual es... no sé cómo tomarlo, porque me encanta Bastoni. Ya hemos seguido toda esta novela desde hace meses, ¿no? Desde que inició el canal recuerdo hablar de Bastoni, Schlotterbeck y toda esta opción del central zurdo, pero poco a poco como se ha desarrollado la temporada, creo que la prioridad ha cambiado y para mí en estos momentos yo pensaría o esperaría que el Barcelona hiciera una operación de esta magnitud hacia la posición de delantero. Creo que en defensas, en la defensa central, sobre todo en ese perfil zurdo, Eric y Gerard Martín están rindiendo muy bien. Además ahí tienes a Christensen, que de hecho se confirmó que va a estar otro mes de baja. Entonces prácticamente ya no regresa esta temporada. O sea, es prácticamente oficial que no veremos ni un minuto a Christensen. Se decía que podía llegar en los últimos partidos, a lo mejor ahí a tener unos cuantos minutillos, pero ahora sí ya es oficial. Se prolongó un mes más, por lo tanto yo creo que va a ser imposible verlo esta temporada y veremos si renueva. Probablemente se vaya libre. No sé si va a aceptar esa oferta de renovación muy a la baja que le hizo el Barcelona. Veremos qué sucede, pero Andreas Christensen también es un gran central, entonces por ahí ya se te va a ir uno. No sabemos cómo está la situación de Araujo, está todavía con bastante incertidumbre. El tema psicológico y mental que sufrió como que también ha calmado un poco los rumores, ¿no? Y ha generado una especie de barrera, o por lo menos el aficionado y la prensa tiene un poquito más de respeto, ¿no? Al hablar de Ronald y los rumores y todo. Entonces ahorita como que eso está en espera. Es una situación que veremos qué sucede en verano, porque antes de que sufriera todo este tema en el que tuvo que dar un paso a un lado e ir a descansar y hacer ese viaje espiritual para también sanar un poco la mente, ¿no? Y que empezó a ir a terapia y empezó el tratamiento psicológico. Creo que antes de eso se hablaba muchísimo de una salida, se le mataba muchísimo y todavía se le sigue haciendo. Tristemente hay un sector del barcelonismo que no perdona a Ronald Araujo por ciertos errores puntuales.
Y creo que va a terminar resurgiendo el tema en verano. O sea, ahorita está muy calmado, pero en verano ya se hablará otra vez de Ronald y se le intentará meter en mil y una operaciones, que se venda, que se le rescinda el contrato. O sea, van a empezar a salir puras mamadas que ya tiempo al tiempo, tristemente así es el entorno barcelonista. Entonces hay que tener un poquito más de cabeza fría al momento de analizar la situación, porque el movimiento de Bastoni va a cambiar muchísimo, muchísimo las cosas, y creo que sería interesante. O sea, aquí hay mucha información de muchos periodistas, pero lo que ya se está confirmando es que hay contactos, que Bastoni ha dado el sí, por lo menos a empezar a negociar con el Barcelona, y que ya se están moviendo todo. O sea, ya esto empezó a tomar un giro interesante. Algo inesperado, sinceramente, porque hace un tiempo se decía que había otras opciones. Bastoni siempre fue como ese gran sueño de Deco, ¿no? Se vendía como, es que a muchísimos les encantaría Bastoni. Y a partir de su situación con Kalulu, empezó a tomar una fuerza el rumor hacia Barcelona impresionante. Y creo que esto pone muy felices a muchos. Yo estoy realmente a favor de este movimiento, pero no si condiciona la operación del delantero, al menos que no podamos conseguir un delantero top, así una opción como Haaland, Julián, Osimhen, Harry Kane, o sea, un delantero de estos super top que obviamente te va a drenar muchísimo las arcas del club. Pero si no podemos afrontar una operación por un jugador de ese calibre, yo iría por Bastoni sí o sí, y ya te traes algún jugador de un perfil un poquito más bajo o alguna cesión. Sí sé que Aslani es el que está muy por la labor de venir al Barcelona, ya lo hemos visto en Instagram y todos los guiños, y creo que también salió en un podcast a decir, ¿no?, que es su sueño jugar en el Barcelona, que sus ídolos son del Barça, y tiene fotos ahí con la playera del Barça, sigue dando guiños en redes sociales. Entonces creo que Aslani está muy, 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 muy dispuesto a venir a Barcelona, pero ya veremos, porque creo que si hacemos un movimiento en donde vamos a dejar mucho dinero, tiene que ser por un titular sí o sí. Yo creo que si compras a Bastoni es porque va a venir a ser titular junto a Cubarsí, ¿no? Ahí está el tema de Eric y Gerard Martín, ya veremos qué sucede. Pero también, si vas por un delantero, para mí tiene que ser un delantero completamente titular, y que Ferran o Lewandowski sean ese cambio, ese suplente del jugador, o que le den rotación, o que se peleen un puesto, ¿no? Pero tienes que traer a un primer espada sí o sí en ataque. O sea, creo que eso tiene que ser obligatorio para el Barcelona, y todo apunta a que se buscará una renovación de Lewandowski a la baja, y que haga como una especie de mentor, ¿no? Que sea un lujo tenerlo en el banquillo. Y ya veremos qué sucede con Ferran. Se especula mucho con una salida. Inclusive se dice que quieren meter que Ferran, que Araujo, que Olmo en una operación Bastoni por Julián. O sea, empiezan a hacer intercambios, y ya se está especulando mucho. También es parón de selecciones. No hay mucha información, no hay mucha actualidad. Entonces el mercado, al estar a la vuelta de la esquina, ya se empieza aquí a cocinar todo este humo, ¿no?, que respiramos, y ya nos damos cuenta de que hay muchos intereses por todos lados. Pero también se ha desmentido desde Italia por parte de varios periodistas italianos que el Inter no va a aceptar jugadores en un intercambio o en una posible operación por Bastoni, y que por unos se habla de 80 de cara como a la prensa y a sus aficionados, pero por debajo de la mesa te dicen, ok, una operación entre 50 y 70 se podría hacer, sí, que un punto medio por unos 60 dicen que se podría sacar a Bastoni. Y sinceramente, 60 millones por Bastoni es un sí de manual, wey. Es que es un sí. O sea, prácticamente sería una negligencia no intentar este fichaje, por lo cual creo que puede ser la gran operación de este verano. Es difícil saber qué va a suceder, pero ahorita es el nombre que más suena. Inclusive la novela Julián está un poquito más parada de lo que está el rumor de Bastoni, y a pesar de que salieron jugadores como, ¿quién fue? Fue Calafiori, que salió literalmente a decir que a él le gustaba mucho el Barcelona, y que lo seguía de niño, y que era su equipo España, y que le gustaría jugar en España porque no ha tenido muchos minutos en el Arsenal. Entonces hay varios jugadores que se están pronunciando, ¿no?, en cuanto a un posible movimiento a diferentes equipos en el mundo, y el Barcelona, pues al ser el equipo más popular en el mundo, también es de los nombres que más se le vinculan a estos jugadores, que de hecho ahorita pues hay todo un tema, porque hay muchas posiciones que se buscan reforzar. Está la del delantero,
que ya sabemos, o sea, Julián, Haaland, Kane, Osimhen, los grandes nombres que muchos suenan, pero el que está tomando más fuerza, es Asllani. Luego tienes la defensa central, en donde el gran sueño es Bastoni, y el nombre que está sonando más es Bastoni, pero también recordemos que estaba por ahí Senesi, también se hablaba en su momento de Schlotterbeck, está Mickey van de Ven, está Vuskovic, o sea, hay varias opciones también en esa posición, pero Bastoni es el que ahorita está mejor posicionado. Luego se habla de los laterales, ¿qué se va a hacer con Cancelo? Si un Grimaldo a bajo coste, o si confiamos en la Masía. Eso de hecho lo abordamos en el video anterior, entonces creo que es importante dejar muy en claro que va a haber rumores en todas las posiciones, porque inclusive, ¿no? Remiro como suplente de Joan. Ahora también se abrió muchísimo el debate acerca del extremo, que es algo que venimos comentando y que creo que es importante hacernos, ya sea de los servicios de Rashford o de algún otro jugador joven que pueda tomar ese lugar, porque a Rashford no le van a faltar pretendientes. Ya se dice que el París y el Milán lo están buscando sí o sí. Además de que por ahí está Schelderup. Es que está difícil pronunciar ese nombre. Está Schelderup, sí, creo que así se pronuncia, el jugador del Benfica, que ya hablamos de él en su momento. También se está especulando que puede ser Víctor Muñoz, Jan Virgile, o sea, Pisigo por ahí ya está más olvidado, pero a mí es una opción que me gusta mucho. También está Eduardo Conceição, que es un jugador que para mí tiene una proyección impresionante. Ya vimos cómo la está rompiendo Ryan Vitor en el Bournemouth. Entonces creo que hay jugadores que se han vinculado al Barcelona que están sonando ahorita más o menos, pero que son opciones y que al parecer hay muchas posiciones que se quieren reforzar, pero no todas van a ser posibles. Tristemente hay que elegir, no estamos en una situación económico-financiera en la cual podamos reforzar. No, pues tráeme a este lateral, a este central, a este delantero. No. Vamos a tener que escoger con mucha, pero mucha precisión qué movimientos vamos a realizar y cuidar muy bien las finanzas del club. Además de que sonaba, ¿no? Lo de Simons que hablamos hace poquito, pero también ya que se descarta. Entonces, están sonando 1001 nombres y se descartan al día siguiente o a los pocos días. De hecho, quería hablar sobre el tema de Leao y de Sesco, que estuvo sonando también. Es interesante, son variantes que ya dicen que no, que el Barcelona las está descartando, pero me suenan bastante buenas opciones, en algún momento, o por lo menos tenerlas ahí en el radar o en la lista del Barcelona, tampoco las descartaría. Entonces, como vemos, hay 1001 nombres, hay prácticamente un hombre por posición para reforzar, hasta en el medio campo, ¿no? Que es en donde creo que vamos muchísimo más cubiertos. Y aún así, por ahí te sueltan algún nombre, ¿no? Que te hablan que este jugador de la Premier, que Entonces, ya vemos que por todos lados llueven los rumores. Pero lo que me sorprende, sinceramente, es que ahorita el nombre de Bastoni es el que más suena y el que está tomando muchísima fuerza. Y eso es bueno. Para todos los que pedían un central zurdo, creo que esto los debe de hacer muy, pero muy felices. A mí realmente me pone contra la espalda de la pared, porque me encantaría poder contar con un jugador como Bastoni o como Schlotterbeck, o sea, de esa categoría, pero sigo pensando que el delantero centro es la prioridad. Y si ya vas a gastar, pone que si sacas inclusive a Bastoni por 50 millones, yo creo que ya en el delantero va a quedar muy poco presupuesto, al menos que haya salidas, que esa es otra también. Ya están sonando varios nombres para que puedan salir. Algunos no me gustan tanto, otros lo veo más comprensible y más razonable, pero hay jugadores que dicen que están ahí a puntito de salir del Barcelona, o que están por lo menos en la rampa de salida, que a mí no me gusta para nada. Entonces veremos qué sucede. Los rumores van a seguir por todos lados, porque ahorita no hay fútbol, entonces ya se empieza a especular muchísimo, pero muchísimo con el mercado de fichajes. Viene un mundial, ya por fin hay este cierre de temporada que esperemos sea con muchos éxitos para nuestro Barcita. Entonces la rumorología ahorita va a estar intensa, van a estar sacando nombres, mínimo yo creo que van a estar sacando 1, 2, 3 por semana. En este parón de selecciones nos han bombardeado con muchísimos, lo cual creo que era evidente, ya todos esperábamos, ¿no? Ahorita que está parado el fútbol, pues era lo lógico, pero al acercarse ya tanto esa ventana de mercado va a estar potente, y tenemos que ir sacando un poquito, ¿no? Todo lo que sea humo, todo lo que no tenga ningún tipo de sentido. Y dentro de las necesidades del Barcelona,
que Bastoni esté sonando tanto y que ya no solo sea un periodista o un medio de comunicación, que ya sean tantos y de fuentes tan cercanas al fútbol italiano, ya te empieza a por lo menos hacer dudar, ¿no? De que sí se esté cocinando algo y quieras o no te ilusionas, güey. Te ilusionas y más por el calibre del jugador que estás hablando. O sea, Bastoni para muchos es uno de los mejores centrales del mundo. Para mí lo es y creo que le daría un salto de calidad muy, pero muy impresionante a nuestra defensa. Creo que sería un jugador con mucha jerarquía, con su salida de balón, que aparte es muy bueno en espacios largos, corriendo a la espalda. No es tan tronco a pesar de su estatura. Entonces, todas las cualidades que hemos destacado en muchísimos videos acerca de Bastoni, creo que le darían más herramientas a Hansi para poder aplicar su metodología y creo que encajaría como anillo al dedo. O sea, eso no hay ninguna duda. Lo único que a mí me preocupa es el tema del delantero, porque Bastoni va a cobrar a lo mejor no un salario tipo Lamine, o sea, de los más altos del equipo, pero yo creo que sí va a estar ahí un peldañito por debajo, ¿sabes? Va a estar igualmente en las primas y en los salarios, yo creo, medianos altos, porque se dice que en el Inter está como en 5-7, ¿no? Más o menos, entonces aquí se le daría un poquito más o se le intentaría respetar lo que está cobrando en el Inter, entonces eso complica también el fair play financiero para otras posiciones, porque luego son 30 millones por Rashford, más la ficha de Rashford. Entonces ya se te empiezan a ir los números y dices, hermano, es que va a tener que haber salidas o vamos a tener que prescindir de algún jugador, pero a lo mejor también de opciones, ¿no? Vamos a tener que ir descartando opciones que nos pudieran sumar muchísimo y que para mí, repito una vez más, el delantero debe de ser la parte fundamental en el esquema del mercado para este verano, porque creo que en donde más sufrimos y en donde más se está notando la ausencia de Robert es justamente en esa punta. En los partidos cuando Robert o está con molestias, o no está fino, o Ferran no está en su mejor racha, se nota que falta ese socio que el año pasado sí tenía Lamine, Rafinha, Pedri, Olmo, Fermín. O sea, necesitamos ese jugador que te cambia partidos. Es como la posición de portero, ¿no? Con Joan García. Estamos viendo lo que hace tener un portero diferencial. Literalmente te da puntos, te da partidos, te da algo, un extra, cuando el equipo no está bien. Sabes que tienes una vida más, ¿sabes? O sea, con Joan, teniendo uno de los mejores porteros del mundo, sabes que cualquier partido, por más de que el equipo a lo mejor no esté tan fino, lo puedes sacar, lo puedes rescatar, aunque sea jugando horrible, pero ahí tienes un seguro de vida. Y creo que lo mismo es con el delantero, cada uno dentro de su área, ¿no? Y su espacio en el campo, uno en la tuya y el otro en el del rival. Y creo que tener un portero top y un delantero top te puede literalmente dar títulos. Si no, veamos varias Champions de varios equipos que no tenían mucho fútbol, pero tenían jugadores de un calibre muy alto en estas desmarcaciones, pues se llevan títulos, sobre todo de eliminatorias, ¿no? Que es el que decíamos tanto que es la sexta. Entonces, teniendo ya cubierta la parte de la portería con Joan, cubriendo la delantera por los próximos 7-10 años, es que ya sería prácticamente una plantilla que nada más necesitaría retoques. O sea, para mí sería súper top. Ya tenemos una de las mejores plantillas del mundo. Creo que a nivel de nombres, y ya sabemos cómo está el valor de mercado y todo el marketing y eso, no somos la más valiosa, pero estamos ahí por lo menos en un top 5, estoy seguro. Pero ya, si le sumamos un delantero centro, y en el caso de que llegue Bastoni, es que estás hablando de que es prácticamente top 3 mejores plantillas del mundo con mejor fondo de banquillo, porque el 11 titular es una locura. Tenemos al mejor jugador del mundo y a Pedri, que para mí es el segundo, tercero también. Tienes a Rafinha, el mejor extremo, junto a Luchito. Tienes a Joan, uno de los mejores porteros del mundo, junto a Courtois. O sea, tenemos jugadores buenísimos en cada línea, pero es cierto que el fondo de banquillo no es lo mismo que el de otros equipos, ¿no? Porque ves a un City, a un Arsenal, a un Chelsea, a un París, tienen un equipo A que es de los mejores y un equipo B que fácilmente te podría competir en cualquier liga. Entonces,
Ese es el nivel al que aspira el Barcelona y creo que tenemos que seguir en esta línea de trabajo y pronto, espero que pronto podamos estar al igual que estos equipos porque ya están saneando las cuentas, eso también es importante, el Barcelona se está recuperando poco a poco y creo que eso también hay que reconocérselo a Laporta y a la junta directiva, que nada de esto sería posible si no fuera por el proyecto deportivo y por el trabajo que se hace también en los despachos y que Hansi pues es pieza angular en todo esto, ¿no? Entonces, si Hansi aprueba que Bastoni debe ser el fichaje, pues que sea Bastoni. Si Hansi pide otro jugador en otra posición que a lo mejor nadie quiere, no dice Hansi, no, yo necesito un lateral derecho, ok, un lateral derecho. Si Hansi dice, no, para mí la clave está en un extremo izquierdo, ok, un extremo. Lo que diga Hansi al final de cuentas, aquí estamos especulando, pero lo de Bastoni suena fuerte y ya veremos qué sucede.